¿no? Y también es un tipo de contaminación porque pierde sus características, pero no se habla mucho de ello, ¿no? ¿Qué más? Hay una erosión y desertificación, deterioro de la estructura, ¿sí? ¿No? Ya no va a poder absorber agua, a captar, a retener agua. Si he compactado más, ya no tiene la misma cantidad de poros, entonces el agua no va a estar dentro. Entonces sí hay una contaminación física, ¿ya? Pero lo que se habla más es la contaminación química, pérdida de fertilidad, desequilibrio elemental y la biológica. En desequilibrio elemental es donde damos los aportes de los diferentes elementos químicos, ¿no? Rompemos, ahí aportamos zinc, plomo, cobre, arsénico, ¿sí? Y la biológica, reducción de la micro y macrofauna. Aportamos, hacemos un desequilibrio químico, reducimos los micro y macrofauna y pérdida de la materia orgánica, ¿sí? También hay una pérdida de materia orgánica. Porque nuestros cerros tienen materia orgánica, tendrán, podemos sembrar en nuestros cerros. Ahí están sus test. A nivel piloto pueden comenzar por el cerro que está aquí enfrente, ¿no? Si logran, lo hacen sustentable, van creciendo, van creciendo. ¿Vale? Mira, contaminación del suelo. Se ve bonito ahí a lo largo, no, pero lo que se da cuenta el especialista es que ahí, en esta pampa, había una contaminación, pero ya no parece. Está todo verde. Y llegas, qué bonito, te sientas, está todo verde. Pero a los ojos del experto, ¿no? Dice, no, algo pasó en esta zona. Porque en la parte alta está relave. La población te ha dicho que ha habido derrames. ¿Quién es el informante? La población. Tienes que llegar y conversar con los pobladores. Al que está con su ganado, ¿no? Vas, le haces la conversación en quechua, ¿no? Hablas tu quechua. O enseñas, vas, no sé, ya te las ingenias y te dan la información. Te dice, hace 10 años acá ha habido derrame, han tapado, ¿no? Ya creció todo de nuevo. Entonces, a eso se le llama la investigación preliminar. Si tenemos que tener en todas las áreas que posiblemente han sido contaminadas una investigación preliminar. Tanto es el gabinete y el reconocimiento de campo, hablar con la población, ¿no? Y en el Google Earth, ver, ¿no? Año tras año retroceder, y efectivamente puede salir que una temporada estaba el color del relave, el color M. Toda esa zona de repente está pintada así de plomo, y se da cuenta uno. Puede ser, ok, se abrió un derrame, la empresa puede decir, sí, nosotros lo hemos limpiado. Hemos sacado maquinaria y hemos hecho limpieza de todo. Ah, perfecto, si está así, ya has informado, has hecho perfecto. Entonces voy a hacer mi calidad. Perforas, metro y medio, y encuentras, ¿no? Y eso es un gran incumplimiento para la empresa que lo haya hecho. Estás ocultando información. Esa es una super multa. Claro, si no te olvidas tus duplicados, ¿no? Te muestra. O no te confundes en tu blanco de tu viajero, ¿no? Sacas uno de 6 meses. Si no, se cae todo el proceso. Tenemos los ECAs. Tenemos los
los ECAs, ya, ustedes lo conocen, los estándares de calidad ambiental. Tenemos también las áreas de potencial interés del sitio contaminado. El área de potencial interés, por cierto. Nosotros sabemos que tenemos un pasivo ambiental minero. ¿No es así? Todos conocen el pasivo. Eso se llama la fuente de contaminación. ¿Ya? El área de potencial de interés es qué puedo afectar, qué ha sido impactado. Área de potencial de interés, qué ha sido impactado. Mi fuente y qué ha sido impactado. En este caso, ¿qué ha sido impactado? Tenemos la fuente. ¿Cómo? El parque de alrededor, incluso toda la uni. Por el viento podemos estar alterando parte de la universidad, o por lo menos minas, vamos a sintetizar. Minas vendría a ser mi área de potencial de interés. ¿Ya? Ya eso lo conocemos abreviando API. ¿Ya? Área de potencial de interés. Ahora que vamos a ir a un botadero, ¿sí? Estamos viendo un botadero. El botadero actúa como una fuente. Todo el dinero del botadero es una fuente, como el pasivo. ¿Ya? Cuando es una fuente no se le conoce, ojo, no es API, ¿ya? Es una fuente de contaminación, botadero. API es área de potencial de interés. ¿Sí? Por el sitio contaminado es la fuente. Ya está contaminado, es la fuente, está con el sitio contaminado. Y hay otro que se le llama APA, área de posible afectación, que está en futuro. ¿Ya? Esto que cuando se hace un estudio de impacto ambiental, ¿no? Imagínense que la relavera no estaba aquí en la UNI y te decían vamos a construir una relavera en esa zona. ¿Qué se pudo haber contaminado? ¿Qué podría contaminar? La Facultad de Minas o la universidad. Entonces esto es a futuro, área de potencial afectación. Cuando se hace una relavera en la mina o se hace una infraestructura en alguna actividad, recién se va a construir, tú indicas qué zonas se podrían contaminar y le llamamos A. Este en cambio es cuando ya está contaminado. ¿Sí? Área potencial, tienes que estudiar. ¿Ya? Entonces, esas dos diferencias ya están en estas guías de estas resoluciones, ¿no? La 85 de 2014 es, digamos, una guía para identificar las áreas de potencial de interés y también para diseñar el muestreo. ¿Ya? De repente se parte adelante. Nivel de fondo. ¿Qué es nivel de fondo? ¿Qué es nivel de fondo? Abajo, por favor, nivel de fondo. A fondo de la calicata. ¿Qué es nivel de fondo? La concentración natural. ¿Ya? ¿Sí? No, por ahí. O sea, encontrar las características físicas, químicas y biológicas del suelo de forma natural. ¿Ya? En la uni, ¿dónde podría estar, tenemos el pasivo, dónde podría estar su nivel de fondo? En zonas alejadas a la fuente, por mecánica, por el colegio, ¿no? Por metro o más al fondo. Pero tiene que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Litológicamente, geológicamente, tienen que ser parecidos, tienen que tener el mismo tipo de roca, el mismo tipo de cobertura, el mismo tipo de suelo que pudo haber tenido el pasivo. ¿Ya? Tienen que ser características similares. Concentración de origen natural de una o más sustancias químicas presentes en los componentes ambientales. ¿No? Ahora aquí hay un ítem que dice que puede incluir el aporte de fuentes antrópicas no relacionadas al sitio potencialmente contaminado o sitio contaminado. Es decir,
si vamos a estudiar un nivel de fondo para este relave, posiblemente no está contaminado con bacterias, con la parte biológica, ¿no? Entonces los otros suelos que utilizamos como nivel de fondo pueden estar contaminados con la carga biológica, pero igual podemos obtener el nivel de fondo. ¿Ya? Que no, o sea, tiene que ser un lugar que no esté alterado con el contaminante que estemos estudiando. ¿Sí? Eso es un nivel de fondo que se busca en zonas alejadas del lugar con las mismas características. Y mínimo se tienen que tener 3 áreas. ¿Sí? Ya el campo también se puede explicar a la hora que hagamos el muestreo del suelo en el botadero. ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La fiesta está brava. ¿Sí, sí, como amiga? Fuente de contaminación, fuente primaria de contaminación, o sea, el área contaminada, y el foco de contaminación, una fuente secundaria. Por decir, el relave que tenemos aquí es una fuente primaria, ahí está el relave. Pasa la canchita de fútbol de Minas, ¿no? Ya está contaminado la canchita de Minas, y hay muchos de nosotros vamos de repente a jugar, a hacer la topografía, y el suelo, como ya está con contaminante, se convierte en algo secundario, una fuente secundaria de contaminación. Porque desde ahí empezamos a arrastrar nuestros zapatos al parque, a casa, no hemos llegado a la fuente primaria, sino de la cancha de fútbol de alrededor estamos arrastrando el contaminante. Vendría a ser un punto secundario, como dice aquí, ¿no? Un foco de contaminación. Entonces, se debe tener una fuente determinada de origen, entender los mecanismos de movilización es muy importante, la exposición. Aquí estamos exponiendo en el pasillo a los alumnos, la parte administrativa, ¿no? Y los receptores. Definir los receptores sensibles y si existe riesgo para ellos. ¿Quiénes son los receptores en este caso? Nosotros, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuando vamos a hacer un bosquejo de la contaminación del suelo, la fuente. ¿La fuente qué es? Pasivo. ¿Cómo se transporta hacia nosotros? Aire. Sobre todo por aire. Pocas personas van al lugar, bueno, los civiles sí que no hacen topografía por ahí. Ahí también tenemos el tanque de agua al costado, ¿no? Entonces, ¿puede haber una fuente por agua? Sí. Pero el pueblo puede llegar ahí y llega a todos los en agua. Okay. Ese es el transporte, cómo se está transportando. La exposición. Cuando se debe cuantificar la exposición generada por la contaminación, entonces ahí tenemos que medir la calidad de aire. ¿Cuánto se está transportando en aire? ¿Y cuánto se está transportando en agua? Si es que realmente se está transportando aire y agua. Otro medio de transporte poco es que las personas suban al lugar, en la ropa y en los zapatos van a estar trasladando. Es otra forma, otra posibilidad. ¿Sí? Entonces vamos armando ya el plan conceptual de cómo puede estar siendo transportado el contaminante. Que al final ese es mi plan conceptual, pero tengo que ir a probar, sacar muestra y todo, ¿no? Y los receptores, como nosotros. ¿Realmente nos está afectando? ¿No? ¿Qué está pasando? Es una forma de evaluación. Igual vamos a ir al botadero. Vamos a ir al botadero. Todo se está quemando, hay incendiado, ¿no? Hay personas. Una fuente de exposición va a ser que las personas en toda su ropa están trasladando a sus domicilios, que no se cambian internamente. ¿Sí?
Además, el lixiviado que se genera es una forma que se esté transportando. Ahora, si se quema mucho residuo, va a ser la población, los gases. Entonces se va construyendo solo en el suelo aire. Ahí tenemos que mezclar la matriz agua, ¿no? Aire, matriz aire, ruido, si es que hay bulla. Entonces ya vamos construyendo un marco conceptual no solamente del suelo, sino de una fuente de contaminación, por donde son todas las vías que van a contaminar. Pueden estar filtrando el ciudad, las aguas subterráneas. ¿Sí? Entonces se va haciendo grande el sistema. Bueno, vamos a ir acá. Quiero llegar a... Chicos, se necesita lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener los cucharones, tienen que llevar felpack, no tenemos barreno, ¿ya? GPS que les van a tener, cámara tienen, y la caja térmica tienen. Tamiz no hemos comprado. Tenemos bolsas, tenemos aquí, papel, plumón, todo lo demás que tenemos. El equipo, chaleco, gorro, casco. Tiene que acostumbrarse como si van a estar en el campo. Sí, todo guardapolvo puede usar. ¿Sí? ¿Ya? Se suele tener bata blanca, no se suele usar. Yo he visto algunas fotos con bata blanca. Vas a ver cómo termina tu bata blanca. Para el laboratorio. Acá se ha vestido bonito para la foto, ¿no? Aunque sí, a veces, o sea, el viento, el frío quema toda la piel, te ves negrito, entonces hay que protegerse todo, ¿no? 20 días en campo, vuelves a la oficina y dices, todo negro, gordo, porque comen también. Tenemos, ¿ya? Esto recién vamos a comprar, esto cuesta 1.500 soles, es el cuadernito, es para determinar el color del suelo. ¿Ya? El barreno le vamos a comprar poco a poco. Acá por el logo. Entonces, lo que vamos a hacer mañana, vamos primero a explicar lo que es residuos sólidos, el botadero, el manejo, y luego vamos a sacar 3 muestras de suelo en 3 diferentes puntos. ¿Ya? Por grupo son 3 muestras de suelo, y en la hojita está pH, granulometría, no, metales totales, ¿qué más está? Cromo hexavalente. Y pH. 3 bolsitas. ¿Sí? Vamos a hacer el cuarteo, ahí está sacando, ¿sí? Con la cucharón que ahora vamos a hacer, o allá también en campo yo les voy a mostrar rápido y ustedes van a repetir en diferentes puntos. De ahí van a presentar su hoja, su ficha de campo que yo voy a subir al sistema, ¿no? Para que ustedes digan todas las características del suelo. ¿Sí? El reporte de campo de ficha fotográfica, ubicación de los puntos, ¿qué más se necesita? O sea, tiene que hacer su reporte de campo. Cadena de custodia. La cadena de custodia es igualita. ¿Qué hago? Solo que cambia SU 1, ¿no? SU 02 y así va. Lo mismo que hago. La hora, los 3 puntos, los 3 parámetros en la misma hora. ¿Sí? En suelo se maneja duplicados, la misma cantidad que agua, el 10%. ¿Sí? Aquí no hay blanco de campo, no hay blanco viajero. ¿Sí? En sedimentos y en suelo
no hay el blanco viajero, no hay el blanco de campo. ¿Sí? Los que han puesto en el parcial, jalados. ¿Ya? No hay blanco de equipo, no hay blanco viajero. ¿Sí? Ni para suelo ni para sedimentos. ¿Ya? No hay. El RPD de suelo y sedimentos es el mismo, 30 y 35% del duplicado. ¿Sí? Y lo demás, la codificación, el tipo de. Ahora va a ser, como va a ser en bolsas, plástico, ¿no? Va a ser igual, uno de plástico, lo mismo. No se preserva suelo y sedimento, en la mayoría de los parámetros no se preserva, o sea, no hay un preservante. Ya, en pH, por ejemplo, no hay. ¿Ni para la temperatura? No. pH no hay metales y no hay granulometría. No se preserva. Solo que al pH es 250, metales es medio kilo y granulometría normalmente es 1 kilo. ¿Ah? Medio y 1 kilo. pH y metales es medio kilo, cada uno. Y granulometría es 1 kilo. ¿Sí? ¿Cromo? Entonces, la etiqueta es lo mismo, solo que tenemos que diferenciar suelo 01, suelo 02, nada más. No, se llama balanza, ¿no? No, es en campo se hace, ¿no? Imagínate 1 por 1, 20 puntos que tienen. Vas, calculas. Más fino que se puede sacar. Pues sí, o sea, suelo es a partir de 2 milímetros, es menor a 2 milímetros, en realidad. ¿Ya? Entonces vamos a sacar el suelo, normalmente tendríamos que hacer pasar por una malla, un tamiz verde. Acá creo que he visto un tamiz se hace lazarando y pasa el fino. Acá han hecho, por decir, porque está fino su material ahí. Está agarrado una bandeja más pequeña de metal, está pasando por el fino y le está quedando material fino. Y luego tengo que hacer una mezcla total y cuarteo. Las 2 diagonales voy a tomar y estas con sus muestras en sus bolsas. ¿No? Igual que residuos. Claro, pero acá sí se puede, digamos, mezclar porque está todo menor a 2 milímetros. En cambio, un residuo, ¿cómo está? Saben cómo está el residuo, ¿no? Entonces no es tan factible. Incluso haciendo así este cuarteo, sacamos el análisis del suelo uno del otro, no van a dar igual. Tenemos por eso el margen de error 30-35% del RPD. ¿Ya? Entonces nosotros, como no tenemos barreno, vamos a sacar de forma superficial. ¿Sí? 5 centímetros. Pero yo lo veo en campos, algo superficial, porque algunos contaminantes también se trasladan de forma superficial. A veces ni llegamos a los 5 centímetros. O sea, mucho depende de qué estoy investigando. ¿Sí? A veces nos pasó en una actividad económica, el polvo era lo que llevaba polvo, y se quedaba en la parte superficial, como el río. Pasas la mano por polvo. De ahí estaba el contaminante. Los niños venían, jugaban, los niños se lavan la mano para comer, todo de la boca. Entonces, ¿cómo entraba el plomo al organismo? No era por lo que respiraban, sino era por lo que ingerían. ¿No? Ahí teníamos que investigar, incluso esto se llama polvo sedimentado. Ojo, en el suelo, polvo sedimentado. Todo lo que está sedimentado en la superficie. Y esa es otra matriz. ¿No? Entonces, mucho depende de qué quieres investigar, cuál es la problemática. Analizar por dónde puede ser la fuente, la que hemos visto. Se puede estar transportando, quién puede ser el receptor. ¿Sí? Desde ahí ya planteas tus análisis respectivos. En este caso, para un ensayo, te les va a indicar 3 puntos dentro del botadero. ¿No? Ojo, en la cadena no se mezclan las matrices.
¿ya? No se mezclan, agua es agua, alimento es alimento, suelo es suelo, no se mezclan. ¿Sí? Incluso para agua a veces sucede que tienes que enviar a 2 laboratorios y cada uno tiene que tener su propia cadena. Se complica. Pues el que hace cadena, de estar solito, concentrado en cadena. ¿No? Y es obvio que va a ser el que escribe mejor, pues, ¿no? Si no, rechazado el laboratorio. Ahí está la cadena. No, esta es la ficha de campo de suelo. ¿Sí? Ubicación, departamento, microrrelieve, pendiente, patrón, si hay napa freática, si hay drenaje, si hay erosión. ¿No? Por ahí por si es un buen una calicata, ¿no? Ahí agua subterránea, ¿no? Las coordenadas, a qué profundidad se acaba. Ahora es la lectura del PIC que dice aquí. Es cuando hay posible presencia de hidrocarburos. Vas con una pistola y lees si hay gas o no hay gas, y eso anotas. Si hay o no reacción al hidrocarburo. Y por si textura, estructura, consistencia, color, humedad, fragmentos gruesos, todo eso lo vamos a ver en campo. Y vamos a hacer un ensayo en campo, ¿no? La cadena es lo mismo. ¿Sí? Igual 10%. Limpieza previa de equipos, profundidad, nosotros vamos a hacer superficial. Igual cómo se envían las muestras, ¿no? Algunas muestras de suelo van en potes, plástico, de vidrio, y la mayoría que hemos hecho va en plástico. ¿Sí? No hay diferencia. Depende del laboratorio también cuánto te pide, medio kilo, un cuarto, te pide un kilo, medio cuarto, ¿no? Depende de qué análisis vas a desarrollar. Ahora, ¿dónde están los muestreos? Hay plan de muestreo, hay formas de muestrear. ¿Sí? Aquí está, por decir, está una cuadrícula y están en las intersecciones, o están al medio, o son en zigzag. También son en zigzag. ¿Ya? Y hay otro que vamos a aplicar a ojo de experto. Entonces vamos a aplicar nosotros en el campo. Entonces uno decide dónde colocarle la muestra. ¿No? Puede ser al medio de cada, en este salón puede ser mi área de potencial interés o mi fuente de contaminación. Yo puedo hacer en mallas. Cada mes es hemos cuadrículas, ¿no? Y al centro de cada mesa puedo sacar un punto. Otro dice, no, yo quiero en zigzag, un punto ahí, otro punto ahí, otro punto aquí. Y así va. ¿No? Otro dice, ojo de experto, ¿por dónde está el contaminante? Al fondo. ¿Por dónde pudo haber venido? Por el centro. Entonces solamente saco el centro. Y uno y otro los pesados. Eso es a ojo de experto, donde ya hay la experiencia y dice dónde tengo que sacar. ¿No? Entonces, eso vamos a hacer nosotros en campo. ¿Ya? Y ahora tenemos ¿cuánto? 35 minutos para que ustedes alisten sus muestras. ¿Sí? Materiales y equipos.